Buenas tardes, profe. Hola, profe. Hola, amores, ¿cómo están? Hola, profe. Ay. Ahorita ya se equivocó como 30 veces. A ver, enviar el 6 de... Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes. Agendarlas para el día a la hora que te corresponda a tu grupo. Ya, pero yo como tengo que grupo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Hola, profe. Yo quiso. O tal vez el video dice algo, ¿no? Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Esperamos el ¿Y martes ese 12 de gato? mayo, FaceTime. Nada más. No dice la lista. Yo hice el gato. Y de ahí. ¿Cuándo? Listo, chicos, qué pena tener que apagar los micrófonos de todos, pero realmente sí se dificulta un poquito el hecho de que se estén saludando y por ahí la bulla de fondo, ¿no? Es por eso que me permití apagar todos los micrófonos. Siguiente punto, pedirles 1000 disculpas, por favor. Ingresé un 50 segundos tarde porque estaba terminando la clase anterior, ¿no? 1000 disculpas por eso. Bueno, vamos a iniciar colocando primero las indicaciones que nos manda nuestra querida magíster Elizabeth Vargas para que el proceso sea óptimo durante este tiempo de clases, ¿sí? Decirles que para evitar que haya interferencias y demás en lo que corresponde al Internet, la presencia debe ser de forma puntual, ¿no? Porque el momento que van ingresando va sonando un timbrecito y eso hace que el Internet no sea óptimo, ¿sí? Segundo, voy a colocar por este instante, voy a activar mi cámara. Hola chicos, ahí ya me pueden ver. El problema en el cual me permite a mí desactivar mi cámara es porque el internet a estas horas no es muy bueno, ¿sí? En todas partes está colapsando en horas de la tarde. Entonces, para ahorrar un poquito esa situación y evitar que haya alguna dificultad, voy a apagar mi cámara porque yo tengo que compartir diapositivas y demás, ¿no? Y eso necesita un poco más de fuerza por parte del internet. Entonces, para que no haya ningún inconveniente, yo voy a proceder a desactivar mi cámara. ¿Listo? Por otro lado, quería comentarles que los chats van a ser únicamente para comunicación con la maestra. Por favor. Ah, sí, dice la Vane, dice, profe, sabía que puse el código y aparecía en séptimo. Sí, lo que pasa es que yo estaba en clases en ese momento en séptimo, ¿sí? Entonces, por eso era que justo yo acabo a las 2:55 y con ustedes inicio a las 3, ¿no? Entonces, yo tengo esos 5 minutos para despedirme de los chicos e ingresar con ustedes. Entonces, ahorita, por ejemplo, deberíamos haber ingresado. Y si ustedes ingresan con 5 minutos de anterioridad, me encuentran en otro salón, porque estoy con otros chicos. Acuérdense que yo doy quintos, sextos y séptimos. Entonces, eso fue lo que pasó. Por eso usted ingresó al aula de séptimo, pero mejor ya aprendió un poquito, ¿sí o no? Eso es, mi amor. Bueno. Listo, entonces voy a recibir a compañeritos más. Estamos 33 participantes. Quiere decir que todavía faltan 2 compañeritos por estar presente a la clase. Así es. Por favor, deshabilitamos también el chat. Cualquier situación que usted tenga, vamos a tener un espacio para poder contestar preguntitas, ¿sí? Con referente al tema. Listo. Ahora sí.
Voy a compartir, por favor, la clase, las diapositivas. Voy a proceder a ocultar mi pantalla, pero los dejo con una fotito, no se quedan tan solos, ¿sí? Ahora sí. Voy a compartir pantalla con ustedes para iniciar nuestra clase, como siempre. Primero con la oración, que es lo que nos caracteriza, y luego las indicaciones que nos envía nuestra querida coordinadora académica, ¿sí? Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios, adorémosle. Mientras seas obediente, Dios te sostendrá. Qué bonita frase, y con ustedes al menos la hemos analizado muchísimo en determinadas ocasiones. Y esto nos dice algo muy importante en este tiempo. ¿Por qué? Porque vemos que durante este proceso que estamos pasando, tiene mucho que ver la obediencia, ¿no? Vemos que hay personas que no están siendo obedientes y por ende tienen sus consecuencias, ¿sí? Qué tristeza, a todos nos llena el corazón de mucho sentimiento al ver que esto está ocurriendo y que tal vez no podemos hacer nada, pero nosotros, para nosotros mismos en nuestra casa sí podemos hacer mucho y es seguir siendo obediente. ¿Y qué es lo que nos dicen las disposiciones del gobierno? Quedarnos en casa. Estemos o no estemos aburridos, hagamos o no hagamos nada, pues tenemos que nosotros obedecer esas disposiciones que la única ventaja y el único premio que vamos a tener es la vida, que es más que nada, ¿no? Entonces, bueno, continuamos con las indicaciones. Cortitas, un pequeño extracto, aunque yo ya se los envié también, ¿no? Por distintos medios. Dentro de la plataforma Zoom, cada docente tiene un ID personal, que no cambiará durante todo el periodo. El mío es el 211-614-4056. Hasta que Dios lo permita y quiera vernos otra vez en las aulas y tengamos que nosotros participar por medio del Zoom en nuestra aula virtual, ese será mi ID. No va a cambiar para absolutamente nada, ¿sí? Tendrá 2 horas clase. Perdón un momentito que me pare, pero al ingresar un compañero como que se corta la comunicación, entonces tengo que parar un poquito y si no, no me va a poder escuchar bien. Por eso es importantísimo la puntualidad, por favor. Dentro de la plataforma, eso ya estaba, la primera. Se tendrá 2 horas de clase en cada asignatura, separadas en 2 periodos. Cada periodo tiene 25 minutos, ¿sí? Entonces, en la primera parte tendrá 25 minutos con un espacio de 5 minutos para un pequeño receso. ¿Sí? Y la segunda parte tendrá 25 minutos con un espacio igual de 5 minutos hasta que usted pueda ingresar a su clase siguiente. ¿Sí? Se solicita ingresar a Zoom en la hora indicada, por favor, para evitar inconvenientes con respecto al Internet. E ingresar el ID señalado con negritas. Vuelvo y repito, mi ID es el 211-614-4056. Terminado el primer periodo, se cerrará la primera parte y ustedes deberán volver a ingresar con el mismo ID, ¿sí? Es importante señalar que ya no trabajaremos en las clases con Classroom. Ya no voy a subir videos para que ustedes los observen y observen la clase. Simplemente esta plataforma servirá como una pequeña biblioteca o un repositorio de materiales como videos de refuerzo, grabaciones, tareas o mensajes. Por ejemplo, vamos a ingresar a manejarnos por medio de otra plataforma que es el Moodle, ¿sí? Para esto usted ya debió haber ingresado, tener su contraseña y su usuario, ¿ya? Entonces es pertinente que usted siga explorando esa plataforma para que cuando iniciemos clases usted ya conozca más o menos su manejo y poder consolidar el manejo con alguna indicación de la maestra o del maestro, ¿sí? Pero usted ya tiene que seguir
investigando cuáles son las opciones y los beneficios que tiene esa plataforma para su proceso académico. Es importante señalar que, esa ya estaba. Bueno, eso con respecto a lo académico, ¿no? Vamos con la presentación. Para las clases, los estudiantes deben estar bien presentados, sin pijama, sin gorra, sin gafas. Tomen en cuenta que yo el día de hoy y los viernes va a ser en lo posterior de la misma forma hasta terminar nuestro año escolar. Estoy con el calentador de la institución, porque los viernes nosotros tenemos ese uniforme, ¿sí? Y de lunes a jueves utilizamos nuestro ternito. Entonces, ustedes no se les ha pedido que asistan a sus clases con uniforme. Sin embargo, tampoco puede ingresar como usted desee. Tiene que estar bien presentado, ¿sí? Sin pijama, sin gorra, sin gafas. Muy bien presentado para que entre todos nosotros nos veamos muy bonitos, ¿no? No es el momento para servirse bebidas ni alimentos. Es imprescindible organizar los horarios del hogar. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces por A o B no alcanzan, digamos, a tener el alimento a tiempo, ¿sí? Tampoco podemos servirnos el alimento cuando ya iniciamos la clase. ¿Por qué? Porque no se ve bien, ¿sí? Eso no forma parte de una buena costumbre, ¿no? No tener un celular a la mano porque causa distracción. Y es evidente, usted tiene que estar muy pendiente a la clase que la profesora le está impartiendo. Ubicarse en un lugar que no tenga distractores, ni bulla alrededor, ya que interfiere en el proceso de la clase. Esto requiere la colaboración de toda la familia. Yo también lo he hecho hoy por hoy y toda la semana y de aquí en lo posterior he pedido la colaboración a mi familia, ¿sí? Para poder yo brindarles un tiempo de calidad, sin bulla alrededor y ninguna interrupción, ¿sí? Tener a la mano los materiales necesarios para la hora clase. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tener siempre con nosotros nuestro librito, que va a ser nuestra fuente de consulta si necesitamos o requerimos alguna explicación, ¿no? Para un momentito porque me marcaron para ingresar, entonces estoy dando el permiso pertinente. Aparte de eso, podemos tener nuestro cuadernito de sociales o una hojita. Si usted no dispone del cuaderno, no hay ningún problema. No es que le voy a decir mañana, primera hora, usted verá si se va al colegio y trae el cuaderno, pero necesito el cuaderno. No, por favor, no. Si usted tiene el cuadernito de sociales, con mucho gusto. De lo contrario, con una hojita, un esferito, y si tiene hojas de reciclaje, mucho mejor, ¿sí? Porque esta época es para unirnos y para ahorrar lo más que podamos en lo que es útiles, ¿no? Mantener activada la cámara y apagado el micrófono. El sonido debe ser activado solo cuando el docente lo solicite. Ahora bien, si usted tiene de la misma forma un internet con conexión inestable, o algo está sucediendo a lo mejor por la época que estamos pasando, se nos cae mucho el internet y demás. Si usted quiere, puede desactivar la cámara, ¿sí? Pero ya es responsabilidad suya el quedarse ahí, por favor, escuchando y observando la clase. Porque al activar la cámara se necesita mayor fuerza de internet. Pero si usted no quiere tener interrupción ni interferencia, por favor, le sugiero que la apague. Pero usted debe estar ahí, igual de la misma forma, prestando atención para que usted tenga un óptimo desempeño académico, ¿ya? Es por eso que yo lastimosamente tengo que desactivar mi cámara para evitar problemas con el internet. Utilizar el chat solo en casos necesarios dentro del proceso de clase, por favor. No quiero leer en los chats que el gatito, que el perrito, que el vecino, que nada, absolutamente nada más que preguntas de clase, si es que las tuviera. De lo contrario, yo sé que igual me estima demasiado como yo a ustedes, se los he dicho 1001 veces, se los he demostrado también que los necesito, los quiero y los extraño, ¿sí? Pero eso no lo podemos escribir en el chat porque se pierde la información importante.
¿sí? Vamos a revisar permanentemente la plataforma de Classroom porque allí seguirán enviando mensajes. Muchos profesores, por ejemplo, el área de proyectos no tiene clases en Zoom. Por ende, va a seguir ocupando la plataforma de Classroom. Entonces, no podemos nosotros totalmente desvincularnos hasta cuando ya haya una nueva disposición. Con un fraterno saludo a la ensayista, la magíster Elizabeth Vargas, coordinadora académica de Educación General Básica Media, nos envía estas recomendaciones para hacer de nuestro proceso académico algo óptimo, ¿no? Ahora sí, continuamos con lo que nos compete, que es nuestras clases. Vamos a ver, el siglo XX, crisis económica y defensa de los derechos sociales, todavía se sigue llamando así es nuestro tema de la cuarta unidad, nuestro tema general, ¿no? Los impactos de la crisis en la vida política. ¿Sí? Tenemos en 1938 tiempo de tensiones políticas y tensiones económicas también. Esto fue bastante complicado debido a la crisis que enfrentaba nuestro país por diversas situaciones. Una de esas eran las gestiones de gobierno que no eran óptimas. Entonces fueron tiempos difíciles que afectaron a campesinos, obreros y artesanos. La consecuencia de esta afectación, fue el levantamiento, ¿no? En 1934, que fue la primera asociación laboral, los levantamientos que empezaron a hacerse un grupo de personas, ¿no? A tratar de poner fin a muchos abusos de personas que eran dueños de grandes empresas, ¿no? Abusos como extensas horas laborales, no tenían vacaciones, sus salarios eran mínimos. Entonces, todas estas diferencias que había, no las podían compartir de empleador a empleado, porque no eran escuchados. Por eso ellos decidieron formar grandes grupos de asociaciones de trabajadores para distintos fines, ¿no? Protestaron y exigieron mejores condiciones sociales y laborales, principalmente los artesanos, que fueron quienes formaron la base social de la política conservadora vinculada a la iglesia, gente muy creyente, ¿no? Bueno, con respecto a eso, en 1944 se legalizó un grupo de estos trabajadores llamado Confederación de Trabajadores del Ecuador. Y en el mismo año se fundó el FEI, que significa Federación Ecuatoriana de Indios. Como hemos visto siempre, desde los inicios de nuestro país, siempre había inconformidad, ¿no? Y la gente afrodescendiente y los indígenas eran los más perjudicados, ¿no? Por los terratenientes y demás personas, y mucho peor de las personas que estaban a cargo de la producción en exceso, ¿no? De muchos trabajadores también. Entonces, esta gente, como vuelvo y repito, abusaba del obrero, que en su mayoría eran afrodescendientes e indígenas, ¿sí? Dentro de este proceso se habla un poco del gobierno de Enríquez Gallo, ¿sí? Él fomentó la modernización y democratización del Estado ecuatoriano. Hizo un Estado moderno en lo que eran sus leyes, sus reglas, y al mismo tiempo permitió que toda persona que formaba parte de una población sea libre para elegir un representante o sea libre para elegir algo que construyera una base fundamental en su vida, ¿no? Antes tenían todo limitaciones, siempre habían estas limitaciones. Entonces, en su gobierno existió la ley de matrimonio civil. Ya no era un requerimiento indispensable el matrimonio por la iglesia.
se habilitó el Código de Menores, el Código de Trabajo y la Ley de Asistencia Social, en la que mucha gente, especialmente obrera, tuvo beneficios extensos, ¿no? Porque ya ahí ya se trataba el problema prácticamente de cada familia que requiera de esta asistencia social, como lo que es trabajo, salud, educación y demás, ¿no? El aumento de empleados públicos fue algo que marcó también su gobierno, porque hubo más contrataciones, que quiere decir que más gente, más personas tenían trabajo seguro, ¿no? Y ya no dependían de alguien más, sino ya tenían dentro de su trabajo seguro un salario, a lo mejor un salario muy bien remunerado, pero sí que era pagado en las fechas indicadas y demás, ¿no? Y para esto, quienes hacían uso de estos puestos eran profesores, policías y militares. La clase media de la sociedad ingresaron a la escena política en lucha por derechos e intereses. Clase media se refiere a las personas que tenían a su poder negocios particulares, como no eran grandes comerciantes, ¿no? O personas también que salían de sectores de producción como obreros y demás, ¿no? Entonces ya prácticamente se desestabilizó la separación de las clases sociales, ¿sí? Ya todos tenían el mismo derecho a ser protagonistas dentro de un campo político, ¿no? Bueno, la producción, todo lo que tiene que ver con respecto a materiales y demás, ¿no? Que fue igual en 1938. Veamos un poquito el tiempo. Sí, tenemos unos 5 minutitos para preguntas y regresaríamos con esta última parte, ¿sí? Entonces voy a dejar de compartir pantalla. Voy a activar mi cámara. Listo. Y voy a activar sus micrófonos, por favor, para que en orden, levantando la manito, usted me pueda realizar preguntas. ¿Estamos? Tiene sus micrófonos activos. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta tal vez? A ver, Leonardo. Deshabilite su micrófono, por favor. Profe, una pregunta. ¿Cómo se modernizó el Estado en el gobierno? A ver, hablamos de un Estado moderno cuando ya los diferentes, ¿cómo te puedo explicar? Por ejemplo, la educación. Ya no tenías necesidad de tú luchar a lo mejor por un cupo para el ingreso. Simplemente al modernizarse el Estado ya vino a abrirse la educación pública en su totalidad y ya empezaron a haber nuevos actores sociales. Ahora, ya no era solamente para ciertas personas, ya era de manera general. Entonces, en base a esas reglas, esas leyes que iban poniendo, el Estado se iba modernizando. Ya no se centraba solamente... Por favor, silencia el micrófono. Por favor, silencia el micrófono. Entonces, ya no iba necesariamente a... ¿Alguien tiene, Valentina, por favor, el micrófono? Ya. Entonces, el Estado se va modernizando acorde a los nuevos, a los requerimientos de los nuevos actores sociales, ¿sí? Dentro del lugar donde se encuentran. Te hablé de la educación, pero no solamente era la educación, sino diferentes ramas que conforman el Estado. ¿Está claro, Leonardo?
Sí, gracias, profe. Ya mi corazón. A ver, Dylan. Profe, ¿cuál es la ley de menores? Código de menores. En el código de menores, mi amor, se especifica todos los derechos que tienen los niños y adolescentes, ¿sí? Antes de los 18 años para su protección. El código es muy extenso. Dentro de ellos hay, por ejemplo, el derecho a la educación. Sí, entonces eso, el código ya lo extiende, ¿no? Entonces dice que tú tienes derecho a tener una educación todos los años, tú no puedes faltar a la escuela, tu papi y tu mami tienen la obligación de brindarte eso como seguro de tu vida, ¿sí? Entonces eso todo, hay muchos artículos, se llaman, los artículos son como unas frasecitas pequeñas, ¿sí? Dentro el código es un libro, mi amor, ¿sí? Dentro de ese libro hay esas frasecitas pequeñas que se llaman artículos. Y esos artículos es lo que dice todo lo que te beneficia a ti, ¿sí? En este caso habla del código de menores, todo lo que beneficia a las personas que son menores de 18 años y los derechos que tienen para evitar tener un abuso de gente adulta, ¿sí? Ese es el código de menores. ¿Alguien más tal vez? A ver, Matías Gudiño. Y, profe, ¿por qué eran muy malos con los trabajadores? Mi amor, te explico. No es que son malos, ¿no? Sino que la gente, cuando no tiene conciencia, tiene la bondad de cerrar el micrófono. ¿Quién está abriendo el micrófono? Si se abre el micrófono, interfiere y no me escuchan, por favor. A ver, se me fue tu pregunta, Matitas, perdóname, ¿sí? ¿Puedes volverme a repetir? ¿Por qué eran muy malos con los trabajadores? Listo, eso te explico, Matitas. No es que eran malos. El problema es que la gente en aquel momento vivía mucho del poder económico, ¿sí? Tenía mucho dinero, especialmente la gente de la costa. Entonces, ellos pensaban que los obreros, los afrodescendientes y los indígenas era gente que solamente servía como los animalitos para darles trabajo y que ellos no se quejaban, que ellos no tenían dolores y demás. Empezaron a abusar de la gente. Y como nadie protestaba, nadie decía nada, entonces eso se prolongó por muchos años hasta que ya hubo un grupo de personas que son este grupo de personas que hacen luego asociaciones. La asociación es un grupo de personas que defiende algo, ¿no? Entonces, este grupo de personas ya empezaron a conversar unos con otros y decir, bueno, no está bien, trabajamos todo el día, no nos están pagando bien, no tenemos vacación y demás. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a hablar, pero ya como un grupo, porque si hablaba uno solo no le hacían caso. Entonces hablaban como grupo y ahí ya podían entender. Y ahí fue cuando se empezó a dar una igualdad en el trato, ¿no? ¿Está claro, Matitas? Mario. Sí, gracias, profe. Corazones, regreso a la siguiente parte, por favor. Hasta aquí terminamos nuestros 25 minutos. Tiene 5 minutitos de descanso y a las 3:30 regresamos, ¿sí? Los quiero. Creo, no, receso. En punto. En punto. En punto, así es. Chao, amores.